Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Si uno pudiera sacar una fotografía de Costa Rica en el arranque de la campaña electoral, probablemente mostraría un país con fatiga política, con cansancio hacia la política y sobre todo hacia los políticos, y con una fuerte carga de escepticismo sobre el futuro. La paradoja de esta fotografía es que cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones nacionales, buena parte de lo que ocurra en el futuro dependerá de la política y de los políticos. Para analizar el fenómeno del voto y la calidad del sistema electoral costarricense, invité esta noche al doctor Gustavo Román Jacobo, asesor del Tribunal Supremo de Elecciones. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido nuevamente a Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Para mí siempre es un honor estar en la televisión pública costarricense. Excelente. Gustavo, uno hace un repaso por las noticias políticas globales y tiene la impresión de que la confianza en la democracia atraviesa una crisis. Vos sos un estudioso del tema y una persona muy bien informada. ¿Esta percepción es propia de Costa Rica o lo ves como un fenómeno más global de la democracia en el mundo? No, es completamente global. Y yo creo que es bueno que empeces remarcando eso porque permite poner en perspectiva las cosas. Como cualquier mal que se sufre más si uno tiene la equivocada impresión de que lo sufre solamente uno. Por supuesto que el riesgo opuesto es el del famoso mal de muchos, consuelo de tontos, pero ayuda a comprender la situación que uno puede atravesar, el saber que otros también la atraviesan, puede ayudar incluso a un mejor diagnóstico. Y sí, la democracia liberal se encuentra en crisis en todo el mundo. En todo el mundo donde hay democracias liberales presentan situaciones muy similares a las nuestras, de desgaste, de erosión en la credibilidad, de desencanto, de apatía, de lejanía respecto de los partidos políticos. Eso es así. Además de esta crisis transversal y que ocurre en países con democracias consolidadas o con momentos más sólidos en lo económico, ocurre en Europa, ocurre en muchos países. Este es un momento de mucha incertidumbre por la pandemia, por la economía, por la crisis climática, y esto provoca una fuerte demanda por figuras que aporten seguridad y sentido. ¿Vamos de regreso al caudillismo o al voto por figuras de autoridad? En muchos países ha sido así, lamentablemente, y ha sido así por las razones que muy bien acabas de enlistar. Los seres humanos en situaciones de crisis buscamos protección, buscamos seguridad, e incluso, voy a decir, buscamos mentiras consoladoras. Yo no sé qué éxito podría tener un candidato que en los próximos meses nos diga a los costarricenses lo grave que es nuestra situación en muchos órdenes. Por mencionar solamente dos, el tema fiscal y uno que a mí en lo particular me preocupa mucho, que es el régimen de pensiones del IBM. Situaciones en las que no hay salidas sencillas y no hay salidas indoloras. Difícilmente un candidato o una candidata va a plantear estas cuestiones
con la crudeza y con la complejidad que tienen. Van a buscar sobre todo entusiasmar, despertar pues el mayor optimismo, y van a sobresimplificar las cosas. Todo eso es comprensible, incluso puede ser hasta positivo. Yo creo que una dosis de optimismo y de voluntad de querer enfrentar y remontar las situaciones con las mejores expectativas es positivo, pero hay un paso más que se puede dar que es terriblemente riesgoso y que es la tentación de la que hablabas al principio, y es añadirle a ese relato un culpable fácil, una exoneración completa de responsabilidad de toda la ciudadanía, para de alguna manera tratar de canalizar el enojo y la frustración hacia, por ejemplo, hacia una minoría o hacia un rival político o hacia los rivales políticos en general. Ahí empezamos a introducirnos en un terreno peligroso, que si ya se acompaña además con, como decías, caudillismo, personalismo, con estos farsantes que se proponen a sí mismos como la pomada canaria para todos nuestros males, pues es muy peligroso, es muy peligroso. Hay una contradicción ahí, una paradoja en eso, en donde, por un lado, hay un necesario ejercicio de seducción del político, del candidato, con su electorado, con su base de voto, pero por otro lado, en esas promesas, en esa seducción, cuando es insensata o falta de ética, porque se promete lo que se sabe no se puede cumplir, sobreviene luego con la llegada al gobierno una inmediata decepción electoral, y es como un ciclo, ¿verdad? Porque la gente ansía que no le den malas noticias. Yo no sé si que le mientan, pero por lo menos que no le den malas noticias, y luego espera, y luego se decepciona porque el país es el que es y la realidad es la que es. Sí, lo que estás planteando es la cuadratura del círculo de la comunicación política. Es muy difícil porque el manual lo que dice es exactamente eso. Usted, para ganar la elección, tiene que entusiasmar, usted tiene que vender soluciones, y además usted tiene que diferenciarse de sus contendientes, crear a veces diferencias ficticias, porque la gente en general, sea progresista, sea conservadora, sea de izquierdas o de derechas, somos más parecidos de lo que pensamos. Nos conmovemos por cosas muy similares. Hay toda una creación ficticia de enemigos y de polarización. Todo eso lo demanda el manual para diferenciarse de los otros y para ganar el voto. Pero luego, cuando se gana la elección, hay que cambiar de una manera muy brusca de melodía, y hay que llamar al realismo, hay que bajar las expectativas, hay que decir que no era lo mismo verla venir que bailar con ella, y hay que acercarse a los rivales, sobre todo en contextos políticos de tanta fragmentación política como la costarricense, en los que los ejecutivos necesitan llegar a acuerdos amplios en la Asamblea Legislativa para sacar adelante legislaciones. Tenemos además un presidencialismo muy atenuado, con un presidente con pocas potestades. Entonces es necesario modificar muchísimo el guión que se utilizó en campaña. Y claro, eso aúna la percepción o la sensación en la ciudadanía de teatralidad y de falsedad. Esto que estás describiendo
me trae a la mente la metáfora del paso del noviazgo al matrimonio. Y lo que hemos visto, claro, y lo que hemos visto en las últimas elecciones es que justamente este cambio elimina la posibilidad de luna de miel. No hay luna de miel. El presidente Alvarado no tuvo luna de miel, tuvo que de una vez entrar, y lo mismo ha pasado en ocasiones anteriores. Ahora, una de las instituciones más consolidadas y que aportan más confianza al público es el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, esta confianza es parte de los mitos costarricenses, como que somos mayoritariamente blancos, pacíficos, o tiene, sí, porque hay una serie de mitos muy consolidados, o tiene asidero en índices y en comparaciones con otros países. No, tiene muchísimo asidero. Tiene muchísimo asidero. Los costarricenses podemos saber que tenemos uno de los organismos electorales mejor valorados, no de América Latina, no del continente americano, sino del mundo. Y así valorados por instancias muy rigurosas de expertos internacionales. Normalmente referimos el índice de integridad electoral. Todas las personas que nos están viendo en este momento pueden googlearlo y encontrar de qué se trata y ver las mediciones, que por cierto no mide específicamente autoridades electorales, mide la integridad de los procesos electorales como un todo. Lo que pasa es que una de las variables que mide para determinar la integridad del proceso electoral es la autoridad electoral, es el organismo electoral. Y es algo a lo que nos podemos sentir muy orgullosos los costarricenses. A diferencia de los volcanes, de las playas, eso no nos cayó del cielo, eso no nace en los árboles. Eso lo hemos construido todos y todas con muchísimo esfuerzo, con mucho dolor, porque ciertamente es fruto de la traumática y desgarradora experiencia de la guerra de 1948, pero lo hemos, desde entonces, desde ese momento, no hemos hecho otra cosa que mejorarlo y perfeccionarlo. Y para eso se ha requerido mucho esfuerzo de muchas personas, no solamente de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, empezando por las personas que pagan sus impuestos para sostener económicamente a una institución. Entonces, como sociedad, hemos tenido el suficiente tino para entender que necesitábamos un mecanismo fiable, creíble, para determinar la voluntad popular, la voluntad mayoritaria, y resolver así, de manera pacífica, nuestra competencia por el poder político periódicamente. En esta entrevista no me has citado todavía a Ortega y Gasset, entonces voy a tener que hacerlo yo. Te toca. Claro, cuando decía que la salud de las democracias, esto lo decía en la Rebelión de las Masas, la salud de las democracias, dice, depende de un mísero detalle técnico. Ese mísero detalle técnico, dice, es el procedimiento electoral. Sin él, todo lo demás está en el aire. Y es muy razonable lo que dice, porque efectivamente funciona como una suerte de interfaz, para hablar en términos computacionales, como una suerte de interfaz entre nuestra creencia, una creencia, una convicción que tenemos asumida los costarricenses, y es que la soberanía reside en el pueblo y que la fuente legítima del poder político es el pueblo, y el gobierno y la realidad de las instituciones en el país. La interfaz entre esa creencia y esa cotidianidad, esa realidad, es el proceso electoral, y pone en nuestras manos periódicamente. Obviamente hay otros espacios de participación política que tenemos que aprovechar, no solamente el voto, pero pone periódicamente en nuestras manos el poder de una papeleta para buscar mejores oportunidades para el futuro. Es interesante las dos cosas, que traigas a don Ortega y Gasset, que siempre es parte de nuestras entrevistas, pero además
este tema de la interfaz y de la importancia del voto, porque muchas veces hay personas, como parte de este cansancio electoral, que dicen, bueno, es un simulacro esto de ir a votar cada 4 años, y lo minimizan. Y en los países en donde, quienes hemos vivido en países en donde no se podía votar, sabemos de la importancia capital de la posibilidad de expresarse de esa manera. En esta foto del momento actual de la que hablaba yo en la introducción, sobre la percepción política en Costa Rica, se ve también un divorcio entre la fortaleza y confianza que hay del público en el sistema electoral, en el mecanismo de elección, y la desconexión que existe entre los partidos y los ciudadanos. ¿Cómo analizás ese fenómeno? La gente sigue apoyando la democracia, quiere votar, pero le tiene tirria a los partidos. Sí. Vamos a ver. Esto primero que decís es así. Hay una desconexión. Podemos decir que esa desconexión tiene que ver con falta de renovación de liderazgos, tiene que ver con decepción de la gente, con falta de rigurosidad en las propuestas, con escándalos de corrupción que le han lavado la voluntad a la gente. Pero aparte de eso, que es verdad, que es cierto y que normalmente decimos, yo quisiera decir 3 cosas que normalmente no decimos y que es importante tener presente. La primera fue con la que empezamos esta conversación. Esto no es un fenómeno costarricense. Esto está ocurriendo en todo el mundo y hay que entenderlo así. Lo segundo es que los partidos políticos son imprescindibles. No es muy sensato celebrar la crisis de los partidos políticos porque no ha existido democracia que merezca ese nombre en la historia de la humanidad sin partidos políticos. Y lo tercero, que creo que es lo más relevante, es que es verdad, es cierto, que esas candidaturas que probablemente no nos entusiasman mucho de los partidos políticos a la ciudadanía, son la oferta de los partidos políticos a la ciudadanía. Es verdad. Pero también es verdad que esos partidos políticos son los que produjo esa sociedad. Los partidos políticos no vienen de arriba hacia abajo. No son la oferta que el Estado o que el Tribunal Supremo de Elecciones le hace a la ciudadanía. Son organizaciones de la sociedad civil. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos para participar políticamente. Y siendo eso así, es un poco impostada, o en todo caso equivocada, la pose de ciudadano consumidor que ve la góndola de la oferta partidaria y mueve la cabeza como diciendo, qué mal producto. Bueno, mire, ese producto el que lo llevó a esa góndola fue usted. Había uno de los cuadritos de Mafalda que decía, no se queje si no se queja, no se queje si no participa, ¿verdad? Es la gente la que tiene que crear unos partidos de recambio de estos partidos que a lo mejor no son satisfactorios. Ahora, hay otra tendencia, sobre todo en Latinoamérica, de pensar que la democracia es poco eficiente y es corrupta per se. Casos como los del CONAVI, MECO y H. Solís refuerzan esa idea. Quizás una reflexión, ¿desde dónde defender el ideal democrático cuando aparecen estos escándalos? Yo lo defiendo sobre todo desde la dignidad humana. Y voy a decir por qué, Ernesto. Usted sabe, la audiencia seguramente no, que yo viví algunos años en España, y uno todavía se encontraba viejitos que
que cuando salían escándalos de corrupción, y salían con mucha frecuencia, lo que decían era, esto con Franco no pasaba. Esto con Franco no pasaba. Franco era el dictador que había gobernado España de 1939 a 1975. Claro, Repetí el periodo porque es importante. 1939, que termina la Guerra Civil Española, a 1975, que 40 fallece. años de dictadura. Sí, y entonces, claro, esto con Franco no pasaba. Sí, claro que no pasaba, porque todos los periódicos tenían que enviarle al ministro de propaganda, Fraga Iribarne, las noticias que iban a sacar al día siguiente para que la censura las revisara y las tachonara y dijera qué podía salir y qué no podía salir en las noticias. Claro que esas cosas con Franco no pasaban. El Poder Judicial estaba totalmente controlado por la dictadura. La oposición política que no estaba enterrada en fosas comunes estaba en el exilio. Claro que con Franco eso no pasaba. Por supuesto, la democracia es un sistema que al permitir no solamente la libre participación de diversos actores con diversos intereses, sino también el libre flujo de información y, muy importante, el papel independiente de la prensa, pues por supuesto que constantemente están aflorando cosas que nos desagradan y nos disgustan. Pero es un error creer que, voy a usar una expresión muy fea, pero no se me ocurre otra cosa mejor para graficarlo. Es un error creer que si yo prendo una luz y encuentro que en el cuarto hay un montón de cucarachas, el problema fue que prendí la luz. No. Si no hubiera prendido la luz, igual las cucarachas hubieran estado ahí. No me hubiera dado cuenta, pero estaría ahí. Eso lo digo en relación con el tema de la corrupción. Y en relación con el tema de la eficiencia, ciertamente hay una losa de lentitud en el procedimiento democrático de toma de decisiones, sobre todo en un país como Costa Rica, que tenemos tantos sistemas de veto y de control. Cuando uno ve un estado como el chino, que en 60 días, entre que se conceptualiza una regulación y se implementa a nivel de las administraciones locales, puede pasar eso, pueden pasar 60 días. Claro, ves un estado mastodóntico moviéndose con la agilidad de una gacela, en comparación con un estado chiquirrisco de un país chiquitito como Costa Rica, que tarda, creo que era el embajador gringo el que decía que tardamos más en aprobar el TLC que los aliados en ganar la Segunda Guerra Mundial. Yo, con todo respeto, por la forma como me entiendo a mí mismo como ser humano y por la forma como entiendo a mis semejantes, como te entiendo a vos y como entiendo al resto de mis compatriotas, yo no quiero un tanque que me pase por encima y me imponga lo que debe hacerse para que la decisión sea más rápida. Creo que hay que mejorar mucho. Las democracias liberales tienen el desafío de mejorar, primero, las desigualdades que a veces generan sus sistemas económicos, y segundo, la lentitud que pueden tener a veces en la toma de decisiones. Pero eso sin sacrificar la oposición política, los mecanismos de control, la división de poderes, todo eso que genera a veces entropía, que genera trabas, que hace que las cosas sean lentas, pero que hace que muchas personas tengan voz y tengan peso en la toma de decisiones, y no solamente la vanguardia revolucionaria de un partido, de un politburó. Gustavo, se nos quedan muchos temas por fuera, nos queda un minuto nada más, y uno de estos temas que evidentemente hay que abordar en otra conversación es cómo reencantar a la gente que no goza del sistema democrático. En un momento dado de mi vida en Argentina, en 1982, cuando terminó la dictadura militar, el presidente Alfonsín, recién electo,
dijo una frase que me sorprendió por lo evidente y por la síntesis. Dijo, con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. Esto, que es súper válido, no es verdad evidente ni palpable para miles, diría que para cientos de miles de costarricenses. El Estado, la democracia, no los cura, no los educa, no los protege. El tema es cómo metemos a esa gente a cuidar el sistema democrático, cuando el sistema democrático no repara tanto en ellos. Por eso te mencionaba que, aparte de superar las trabas que hacen tan excesivamente lenta la toma de decisiones colectivas, un desafío enorme de las democracias liberales y particularmente de Costa Rica, que es un país brutalmente, obscenamente desigual, es superar sus niveles de desigualdad. Y aún así, y con todo y eso, y con todo y los 800 millones de personas que la dictadura china ha sacado de la pobreza en los últimos años, yo estoy completamente seguro que el panorama para personas que están en esa condición de pobreza en nuestro país no mejora en una situación de dictadura y de supresión de la democracia. Todo lo contrario, estoy convencido de que tiende a empeorar. La pérdida de la democracia es altamente riesgosa para todo el mundo, pero sobre todo para las personas con menos poder en la sociedad. En la medida en que un régimen democrático es sustituido por otro no democrático, quienes llevan las de perder son sobre todo las personas con menos poder económico. Gustavo Román Jacobo, como siempre, una enorme satisfacción conversar contigo. Gracias, Gustavo. Gracias, Ernesto, te lo agradezco mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.